Mi nombre es Lucas Petersen, soy periodista, escritor, investigador, docente. La idea de periodista con dudas es porque uno va eligiendo otros lugares en los que ejercer el periodismo, como por ejemplo escribir libros, ¿no? Hoy que el periodismo está quizás tan difícil como profesión. Así que me he volcado un poco a la escritura de libros vinculadas con el mundo de la literatura y el mundo de los libros. El libro sobre Santiago Rueda en realidad nace de un libro previo, que es El traductor del Ulises, que es una biografía sobre José Sala Subirát que publiqué en 2016, que la publicó Editorial Sudamericana, y que es una historia de este personaje tan excéntrico y estrambótico y también emblemático fue Sala Subirát para la historia de la literatura y de la traducción en la Argentina, que fue el primer traductor del Ulises de Joyce, un libro considerado casi intraducible, que fue publicado por Santiago Rueda. Y durante la escritura de ese libro y sobre todo después de la publicación, mucha gente me decía hay que hacer algo sobre Rueda. Ricardo Piglia, por ejemplo, era alguien que promovía mucho el interés por Santiago Rueda como editor y siempre me daban dudas respecto a si encarar ese proyecto o no, porque el tipo de biografías que escribo yo son biografías no académicas, sino biografías que cruzan quizás cierto rigor documental o archivístico, también con un aspecto narrativo. Y tenía dudas acerca de si la vida de un editor, si podía darle la carnadura vital que me interesa darle a estas biografías en el caso de un editor. Y ahí es donde tuvo un papel central la Biblioteca Nacional, porque en su momento, en 2018, sacó las becas Spivakov destinadas a investigar proyectos editoriales. Entonces yo que estaba medio con si me meto o no me meto en Santiago Rueda, dije, bueno, aprovechemos la beca y hagamos esa inmersión en el mundo Rueda, que tenía que empezar por la reconstrucción del catálogo, qué era lo que había publicado, en qué año, todos los datos básicos, que me iba a servir como ingreso a una figura en la que después iba a descubrir a ver si había una historia o no que contar en términos de historia de vida. Y lo que me encontré es con un personaje muy singular y con el tiempo esa investigación se transformó en Santiago Rueda, edición Vanguardia e Intuición, que publicó Tren en Movimiento, que es una historia de la editorial Santiago Rueda, una biografía de Santiago Rueda como persona y también una especie de ensayo biográfico sobre la época editorial que a este editor tan emblemático le tocó vivir. Santiago Rueda fue uno de los editores más innovadores y más singulares que tuvo la Argentina en el siglo XX. Surgió como editor en fines de la década del 30, cuando la Guerra Civil Española había hecho que la industria editorial de la península no pudiera abastecer a los mercados hispanoamericanos que tradicionalmente había abastecido, y eso fue una oportunidad para la industria editorial argentina, que empezó a ganar esos mercados hispanoamericanos a partir de sellos que ya existían, porque los sellos argentinos tenían un nivel de especialización y de trabajo ya bastante consistente para tomar ese relevo, pero también de una serie de sellos que empezaron a aparecer. Los más llamativos o los más exitosos, por decirlo de alguna forma, fueron MC, Sudamericana y Editorial Losada, pero junto con ellos aparecieron toda una serie de pequeñas editoriales que trataron de aprovechar esta ola exportadora que ofrecía el declive de la industria editorial española. Entre ellos apareció Rueda. Pero lo que tuvo de particular Rueda es que, siendo una persona sin una formación literaria muy exquisita, muy refinada, sí era una persona muy audaz y, según dicen, muy intuitiva a la hora de elegir los títulos que iba a publicar.
Muy audaz, por ejemplo, en el sentido de que tomaba títulos que estaban siendo debatidos por cuestiones de obscenidad, por ejemplo, o que constituían desafíos de traducción muy importantes, como el Ulises de Joyce, como En busca del tiempo perdido, como las obras completas de Freud, la obra de D.H. Lawrence, por ejemplo, más adelante la obra de Henry Miller, que no estaban siendo traducidos al español o que solo habían tenido algunos episodios, ¿no? Pero que se habían interrumpido también en general por la Guerra Civil Española. Esa práctica, esa audacia, ese olfato, esa inteligencia o sentido de la oportunidad que tuvo Rueda hizo que su editorial, que era una editorial artesanal, muy pequeñita, pudiera colarse entre el plantel de las grandes editoriales de la llamada época de oro de la industria editorial argentina. Como te comentaba, el comienzo de la investigación fue internarme en la biblioteca a pedir todos los libros de Rueda que hubiera en la biblioteca. Lamentablemente sabemos cómo ha sido la historia de los archivos en la Argentina. Si bien todas las editoriales por ley deberían depositar aquí un ejemplar de cada edición, eso no se ha cumplido. Entonces, bueno, me sumergí en la biblioteca a pedir todo lo que había y a empezar a reconstruir ese catálogo que tuvo que ser completado por estas lagunas que lamentablemente la historia archivística argentina presenta por todos lados. Tuvo que ser completado con búsquedas en otras bibliotecas, en catálogos de venta de libros usados, pero el centro de ese trabajo estuvo acá en la Biblioteca Nacional. Y a partir de ahí una reconstrucción de todos los datos editoriales de cada una de las ediciones que publicó Rueda. Lo más importante que publicó Rueda fue el Ulises de James Joyce, fue completar las obras completas de Freud en un país tan psicoanalizado como la Argentina. Y un dato no menor, Rueda retoma la traducción de las obras completas de Freud que se había iniciado en España, pero es a través de la traducción de Ludovico Rosenthal que publica Rueda, que había tenido un pequeño antecedente en otra editorial, pero bueno, ahí es donde se termina de imponer el término el psicoanálisis, porque las traducciones anteriores hablaban de la psicoanálisis. Bueno, decía el Ulises de Joyce, las obras completas de Freud, completar En busca del tiempo perdido de Proust, la introducción prácticamente de Kierkegaard al espacio hispanohablante, la introducción de Henry Miller, que casi no había sido publicado en español anteriormente, la publicación de algunos de los títulos más importantes del realismo estadounidense, John Dos Passos, por ejemplo, Sinclair Lewis, varios de los realistas de la década del 20, algunas de las obras capitales de Hermann Hesse, el peso de Rueda en la constitución de un catálogo de literatura internacional relativamente novedosa para la Argentina de mediados del siglo XX fue fundamental. Este es Humo de Marlos, Cuentos Camperos de Yamandú Rodríguez. Es el primer libro que publica Santiago Rueda y llama la atención que este sea el primer libro de cuentos camperos en una editorial que se caracterizó por un catálogo muy internacional, por haber introducido a la literatura argentina y latinoamericana traducciones de autores del hemisferio norte. ¿Qué es lo que pasa? Rueda no arranca solo la editorial, sino que tiene dos socios capitalistas que son Germán Verdiales y Pedro Inchauspe, que eran dos autores nacionalistas, digamos, que influyen sobre todo en los primeros años. Cuando uno ve lo que publica Rueda en los primeros 3, 4, 5 años, ve varios títulos de este tipo que luego pasarán a un segundo plano hasta desaparecer frente a un catálogo finalmente internacional. Entonces aparece el criollismo, sobre todo en los primeros años, producto, creo, de esta colaboración.
Pero después sí, empieza a internacionalizarse ese catálogo y aparece, como decía, el Ulises de Joyce, en esta etapa emblemática que es de la década del 60. Pero bueno, tuvo también ediciones previas como emblema de la línea más modernista, vanguardista del catálogo de Rueda. John Dos Pasos, Manhattan Transfer, como un título emblemático también de la línea, como decíamos, del nuevo realismo estadounidense, que creo que hubiera sido una línea de desarrollo interesante en la década del 60 para que Rueda continuara, pero quizás no tuvo la percepción el editor ya en la década del 60, habiendo triunfado en las 2 décadas previas, de hacer un viraje quizás hacia el nuevo realismo latinoamericano, ¿no? Dos Pasos podía ser, Dos Pasos y el realismo estadounidense podía ser la plataforma para adoptar autores del nuevo realismo latinoamericano de los 60 que Rueda se los pierde, ¿no? Y es uno de los motivos quizás de su declive. Y hay en ese plano de lo realista, lo experimental, lo criollista, un caso que para mí es súper significativo, que es el de William Henry Hudson, conocido también como Guillermo Enrique Hudson, que en la década del 30 Hudson, autor anglo-argentino, criado en las Pampas, pero que escribe sus libros en Inglaterra, algunos de los cuales están ambientados en la Pampa del siglo XIX. Hudson empieza a ser recuperado sobre todo por un universo cultural relacionado con el criollismo y con la literatura rural, digamos. Allá lejos y hace tiempo, por ejemplo, los cuentos como el Ombú. Esto ocurre en la década del 30 y se lo nombra como Guillermo Enrique Hudson. Lo que hace Rueda es empezar a publicar bajo el nombre William Henry Hudson los libros que no tenían que ver con, que no estaban ambientados en la Pampa Argentina, sino los libros como Aventuras entre pájaros, por ejemplo, que eran libros de observación de la naturaleza. Hudson era un amante de la naturaleza que salía y tenía un ojo y una pluma deslumbrante para describir cómo era el mundo de los animales y de las plantas, pero especialmente de los pájaros, en esa Pampa del siglo XIX. Y tiene una prosa muy poética, muy parca, pero muy poética. Y Rueda lo que hace es, publiquemos esto. Es decir, hay como una tensión ahí entre el Guillermo Enrique de incorporado a la literatura nacional y el William Henry de Rueda, que de alguna manera lo posiciona como escritor a secas. Hay una frase que la he puesto en el libro, la puse en el libro el traductor del Ulises y que también la puse en algunas ponencias, en artículos, que para mí define a Santiago Rueda y que me la dio el hijo de Max Dickman, su asesor literario, que es que Rueda era un comerciante, era un vendedor, pero que no le daba lo mismo vender zapatos o vender libros. Era un hombre de negocios, pero un profundo respeto por la cultura. Es cierto que cuando emerge Rueda como editor, vender libros daba plata. Y Rueda, además una pequeña fortuna, no es rico, pero digamos, logra un buen pasar económico vendiendo libros. Entonces, era un empresario centralmente, pero un empresario de una configuración cultural muy singular, que era la de la Argentina de mediados del siglo XX, en donde lo cultural tenía un espacio no solo mercantil, sino también simbólico muy importante. Y Rueda quería participar, no era, como dije, una persona muy sofisticada o muy refinada desde sus gustos literarios o desde su formación literaria, pero sí quería participar en ese mundo y de hecho participaba con mucho protagonismo. Y ahí por eso digo que es irrepetible, porque hoy por hoy resulta casi impensable
que un empresario haga el aporte cultural que hizo Rueda, cultural en un sentido profundo, digamos, no en un sentido mediático o mercantil, sino de transformación de algunas variables culturales de la Argentina. Hoy por hoy el dinero está en otro lado, que no es en la cultura, y en ese sentido es irrepetible. Y es irrepetible también en el ambiente en el que circulaba Rueda, que yo lo llamo en el libro la bohemia de los negocios. Los gerentes, los empresarios que trabajaban en el microcentro de Buenos Aires, abandonaban la oficina a las 5 o 6 de la tarde y se iban al café con los amigotes a hablar de fútbol, a hablar de política, pero también a hablar de libros, a hablar de historia, a hablar de filosofía. Había como todo un mundo empresarial, gerencial, también vinculado con la gestión estatal, ¿no?, que constituía una especie de médicos, muchos profesionales liberales, muchos médicos, muchos abogados, muchos ingenieros, que tenían ambiciones artísticas o culturales, que no eran el centro de su actividad diaria, pero que sí la desplegaban fuera de horario. Max Dickmann era un joven periodista, escritor, integrante de una familia muy notoria del socialismo argentino, que había viajado al exterior en la década del 30 y que circulaba un poco en las periferias de lo que había sido el Grupo Boedo, ¿no? En lo que en la década del 30 se nucleaba alrededor de Editorial Claridad. Y justamente Editorial Claridad publica su primera novela, que es Madre América, una novela que resulta bastante exitosa y que Rueda editará muchos años después, cuando lo incorpora en 1941 como asesor literario. Max Dickmann era alguien que hablaba varios idiomas, que estaba bastante al tanto de las literaturas europeas innovadoras de la década del 20 y del 30, que trabajaba para la editorial El Ateneo también, de Pedro García, que era el tío de Santiago Rueda, que era la editorial en donde Santiago Rueda había hecho sus primeras armas como editor, y lo incorpora como asesor literario, y será Max Dickmann en gran medida quien influirá para la conformación de ese catálogo internacional de Santiago Rueda, en términos que nunca quedaron claros de cuánta incidencia tenía cada uno de los dos polos, digamos, de Rueda, el personaje más vinculado a los negocios, con olfato, o Dickmann, que era más intelectual, era traductor. En algún momento el hijo de Dickmann me dijo que era él el que decidía que se publicaba, el hijo de Rueda me dijo que era Rueda el que decidía que se publicaba y que Dickmann solo asesoraba. Pero lo que me dijo el hijo de Rueda es, Dickmann era el que leía los libros, el que los leía en idioma original para después decidir si se traducían o no se traducían. Y de hecho, la traducción del Ulises de Joyce, los representantes de Joyce no querían dársela a cualquier traductor. Hay una negociación aparentemente ahí, en la que nadie se quería hacer, digamos, primero le dicen, bueno, si nos presentás un buen traductor, te cedemos los derechos. Rueda no encuentra a alguien que si quisiera hacer cargo de esa traducción, y lo que termina arreglando era que Max Dickmann, que tenía antecedentes de traducción del inglés, asumiera como la responsabilidad de que si no era él iba a supervisar al traductor que lo hiciera. Por eso el Ulises de Joyce sale, dice, bajo la traducción de José Salas Subirat, bajo la supervisión de Max Dickmann. Lo que yo quería hacer con Rueda era una biografía en un sentido, si se quiere, convencional. No una biografía de Rueda editor, no una biografía intelectual, ni una historia de la editorial. Digamos. Yo trabajo el género biográfico, entonces en ese aspecto me parece que los aspectos personales juegan un rol, de la misma manera que contaba antes las relaciones sociales, quiénes eran sus amigos, para mí fue fundamental en la definición de Rueda como editor.
el vínculo con Max Dickman, que era una relación no solo profesional, sino también personal, era importante. También, insisto, hay cuestiones familiares que no pueden ser dejadas de lado. La fundamental es la de Pedro García. El Ateneo era una editorial potentísima en la década del 30 en la Argentina. Pedro García, que era tío de Rueda, aunque un tío lejano, no logré descubrir el parentesco exacto, porque no era tío de primer orden, ni siquiera creo que era tío segundo, pero era su tío, él lo presentaba como su tío y todo el mundo lo nombra como el tío de Rueda. Pedro García había en la década del 30 logrado construir una editorial moderna, comercial, con tiradas grandes, amplia distribución, librería propia, la famosa del Ateneo de Florida que todavía existe, y que combinaba líneas o colecciones más sofisticadas, si se quiere, más finas desde el punto de vista de lo literario, con publicación de manuales, con publicación de libros de venta rápida, digamos. En ese sentido, Pedro García fue quizás el primer gran editor moderno. Y él entra a trabajar, Rueda entra a trabajar como cadete en la empresa de su tío. Y ahí es donde va siendo, probablemente ayudado por su tío, el recorrido de todo el escalafón hasta llegar a editar colección, ¿no? Antes de tirarse por su cuenta a su propia editorial. Entonces, el formador de Rueda como editor, por lo menos en su aspecto comercial, fue sin lugar a dudas Pedro García. Hay una cuestión que es central, que es el mundo de los cafés del microcentro, en donde Rueda se encontraba con sus amigos, con sus amigotes, a tomar café o a tomar bebidas alcohólicas. Tenía una mesa de póker con la que se juntaban todos los jueves, si no me equivoco. Y digo, ese mundo de los cafés, de los amigotes, era central porque Rueda, según me dijo Max Dickman, hijo, nunca estaba en la pequeña sede de la editorial. La editorial tenía ahí mismo en Florida, enfrente al Ateneo, un pequeño localcito, de esos que ahora venden chucherías para turistas, o digamos, de esos pequeños localcitos que hay en Florida. Rueda tenía uno de esos, eso era la editorial, y él nunca estaba ahí. Siempre andaba circulando por los cafés, hablando con gente, escuchando qué se comentaba de autores, de escritores, de oportunidades de edición. Firmaba los contratos en los cafés con los traductores, reclutaba en los cafés. René Palacios Mor, que fue su último asesor literario, que era un joven, muy, pero muy joven, escritor, poeta, sin mucha experiencia, me contó que, dice, un día estaba en un café tomando una cerveza y sabía que Rueda estaba atrás mío, me habían chusmeado que ese era Santiago Rueda, y en eso Santiago Rueda se da vuelta y me dice, vos sos René, ¿no? Sí, le digo, me dijeron que vos sabés de libros, ¿no querés venir a trabajar conmigo? Ese era el mundo de Rueda, es decir, llegar al microcentro, circular, seguramente ver cómo andaban las cosas en el local de la editorial y después a los cafés hacer una vida social que era una vida de negocios también, o a la mesa de póker de los jueves, en donde, por ejemplo, jugaba un amigo de Rueda que era gerente de la compañía de seguros La Continental, que fue justamente el que puso en contacto a Rueda con José Salas Subirát, que terminará siendo el primer traductor del Ulises de Joyce. ¿Por qué? Porque aparentemente Salas Subirát había empezado a traducir el Ulises para poder leerlo en inglés. Como el Ulises era muy complejo para leer, dijo, bueno, lo voy a ir traduciendo para entenderlo mejor y leerlo en inglés mejor. Y aparentemente Rueda podía firmar contrato, pero no tenía traductor, y Salas Subirát, empleado de la compañía de seguros La Continental, estaba traduciendo el Ulises. Y fue un amigo de Rueda con el que jugaban al póker los jueves el que le dijo Alcoyana, digamos, vos necesitas un traductor, yo tengo a alguien que lo está traduciendo. Entonces,
el mundo ese, la vida cotidiana de Rueda, es fundamental para entender los mecanismos con los cuales construyó una editorial muy singular. Ahora acabo de sacar un nuevo libro que lo sacó Eduin, la editorial de la Universidad de Villa María, una muy linda editorial que se llama Malogrados, 5 relatos biográficos para una historia descentrada de la literatura argentina, que de alguna manera se conecta con lo que vengo haciendo en los 2 libros anteriores, no solo porque el género es el biográfico, sino porque tanto Salas Subirats como Santiago Rueda son personajes de lo que de alguna forma termino de alguna forma, sí, plasmar teóricamente en este libro, que es lo que llamo la medianía, por llamarlo de alguna forma. Por lo general, el mundo literario, la historia de la literatura, bascula entre excentricidades, ¿no? Excentricidades en el sentido de fuera de la norma, fuera de la regularidad, ¿no? Se ocupa de grandes escritores o escritoras que de alguna manera marcaron, construyeron algo nuevo, condensaron algo importante, o si no, también explora mucho las marginalidades, marginalidades estéticas, marginalidades sociales también, escritores o escritoras que han sido por alguna razón injustamente consideradas, ¿no? Pero poco se ha explorado lo que suelo denominar, digamos, el gran pelotón de la literatura, ¿no? Ese espacio medio de escritores que no pertenecen a ninguna de estas marginalidades, por lo menos de manera consistente. Gente que intentó y no le salió, gente que escribió más o menos bien, gente que visualizó cosas pero que no las logró plasmar en una obra consistente, que le hubiera dado un espacio más importante en el desarrollo histórico de la literatura, gente que fue importante porque conectó con la estética de una época, pero donde esa estética dominante cambió, cayó en el olvido seguramente merecido. Es decir, lo que constituye verdaderamente la vida cotidiana del campo literario es un espacio poco explorado por la crítica, por la historia literaria mucho menos. Entonces, en Malogrados, de alguna manera, tomé 5 escritores que de una u otra forma participan de este espacio de la medianía, que también es lo que ocurre con Santiago Rueda y con Salas Subirats. Ninguno de ellos eran personas extraordinarias, sino personas que uno podría decir normales, con toda, digamos, entre todas las comillas que hay que poner la palabra normal, ¿no? Lo que en el lenguaje cotidiano, bueno, es un tipo común y corriente, pero que hizo cosas que resultaron, por alguna razón, singulares, novedosas, curiosas. Y acá hay 5 biografías de escritores que uno llamaría menores. Escritores menores, aquellos que hemos olvidado quizás con justicia, pero que si los leemos nos van a entregar claves de interpretación de esas épocas literarias en las que vivieron, que van a ser muy distintas a las que nos ofrecen los marginales sistémicos o los escritores centrales. Por eso una historia descentrada. Y más allá de eso tiene todo el aspecto vivencial que yo traté de construir en Rueda. Es decir, una persona que tiene afectos, que tiene sentimientos, que toma decisiones en función de parar la olla, en función de acomodarse en un lugar, en función de escaparse de otro, ¿no? Todas las decisiones que en la obra literaria quizás influyen, pero que tienen que ver con el orden de la vida cotidiana, ¿no? Y todo eso está presente en estas figuras, como digo, de escritores menores, desconocidas, pero que creo que tienen su atractivo desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista vital.